La forma integral, digamos, de que no hay mucho problema, ¿verdad? Mucha variedad de problemas en la forma integral. Son reducidos los casos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no hemos tocado es la Ingeniero, una ecuación. pregunta. Ajá, dígame. ¿Vamos a tener acceso a ese documento o copiamos para no perder la explicación? Ah, no, yo se lo voy a mandar al Ah, chat. ok, muchas gracias. Bien. Bueno, le estaba diciendo que con la ley de Ampère solo hemos trabajado la forma integral, ¿verdad? No hemos trabajado la forma diferencial. La ecuación diferencial es el rotor de B igual a la densidad de corriente, ¿verdad? Multiplicada por la permeabilidad. Entonces, esa ecuación también se utiliza. Lo que pasa que esa ecuación más que todo nos es útil cuando nosotros conocemos el campo. Y cuando queremos conocer el campo usamos la forma integral. Entonces, por ejemplo, el problema típico de este caso, ¿verdad? Es que a mí me den el campo magnético. Por ejemplo, a mí en una región del espacio me dicen de que el campo en coordenadas cilíndricas está dado por B igual a 0 en la región que está entre 0 y A. Es un cilindro en realidad, ¿verdad? Está dado por esto en la región ρ entre A y B y está dado por esto en la región ρ menor que B. Y me piden calcular la densidad de corriente en todos los lugares. ¿Cómo se podría producir esta inducción? Me preguntan, ¿verdad? O sea, para resumir, para que se vea más claro, nos están dando tres campos magnéticos. En la región ρ entre mayor que 0 y menor que A. O sea, imagínense ustedes un cilindro hueco. En el interior del cilindro, el campo es este. En la región en medio de los dos cilindros, el campo es esto, siempre en phi. Y fuera del cilindro, el campo es esto. Bueno, es fácil deducir de que esto se trata de un cilindro, ¿verdad? Porque el campo tiene componente phi. Y siempre, ¿verdad? Que tenemos un cilindro cuya corriente va en z, el campo va a ir en phi. Y también que está en coordenadas cilíndricas. Entonces lo que me piden es calcular la densidad de corriente J. Entonces aquí lo que voy a utilizar es la ley de Ampère, pero en forma diferencial, o sea, esta ecuación, ¿no? La tienen que recordar bastante, ¿no? A pesar de que no hemos trabajado mucho con ella, ¿no? Solamente la, la obtuvimos mediante los cálculos que hicimos. Esta ecuación, la forma integral, es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Como la forma integral de la ley de Ampère, que es más útil, ¿verdad? La forma integral es más útil porque de ahí puedo calcular el campo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es a cada región aplicarle el rotacional para obtener J. Simplemente lo que vamos a hacer es despejar J. Entonces, en la región que está entre 0 y A, el campo es 0, por lo tanto el rotor de B es 0 y la inducción, quiero decir, la inducción es 0, ¿verdad? La densidad J me va a dar 0 también. Esto es bastante fácil, ¿verdad? Este cálculo. Luego, en la región que está en medio, entre A y B, en este caso, tengo que aplicar el rotacional de B en coordenadas cilíndricas. Esta fórmula es bien larga, ¿verdad? Este rotacional en coordenadas cilíndricas y esféricas es bien largo. Lo que hay que hacer es escribirlo, ¿verdad? Escribirlo y luego identificar qué componentes son las que están presentes en el campo. Ustedes ven que en el campo, la única componente del campo es componente phi. Es componente phi, no tiene componente ρ ni z, entonces luego en la fórmula yo identifico, ¿verdad? La componente phi que tenemos ahí se está derivando aquí, por ejemplo, con respecto a z, a ρ y a phi. Vamos a ver, la primer componente es la derivada parcial de AZ con respecto a phi. Esto es 0, ¿verdad? Porque no hay componente z. La componente phi no es 0, pero la derivada con respecto a z es 0 porque no depende de z, depende de ρ. Entonces esta derivada es 0. Luego esta derivada también es 0 porque no tenemos componente ρ. Esta derivada es 0 porque no tenemos componente z. Luego esto no es 0 porque es la componente phi del vector. Aquí me equivoqué yo, ¿verdad? Porque en vez de b puse a.
Es que en la fórmula aparece A, ¿verdad? Pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí es B, en vez de A es B. Aquí es la componente phi derivada con respecto a ρ. Esto no es 0, ¿verdad? Porque esa componente depende de ρ. Y esta es 0 porque se está derivando con respecto a phi, esto es 0. Bueno, entonces sustituimos, ¿verdad? La única derivada que queda es esta y va en la dirección z. Entonces sustituyo la componente phi, sustituyo, ¿verdad? Todo el campo. Recuerden que hay que multiplicar la componente por ρ, ¿verdad? Se multiplica. Al multiplicar, ¿verdad? Yo noto que este ρ se cancela con este ρ y queda esto. Entonces, esto es bien fácil, ¿verdad? Derivarlo. Mucho más fácil derivar que integrar, ¿verdad? Así que estos problemas así son más simples. Entonces aquí la derivada me queda 2ρ. Lo simplifico y obtengo esto. Este sería el resultado final, ¿ya? Este sería el resultado. Sería J igual a esto. Como ven ustedes, la densidad de corriente apunta en Z. Tal y como lo habíamos supuesto, ¿verdad? Que era un cilindro cuya corriente va en Z. Y es una corriente constante, como ven acá. Bien, estos problemas son más fáciles, perdón. Solo que hay que tener cuidado con las derivadas parciales. Bueno, entonces, en la tercera región, que es ρ mayor que B, nuestro campo, voy a ir acá atrás, vamos a ver, nuestro campo tiene esta forma, depende de ρ, 1 entre ρ, y siempre apunta en la dirección de phi. Solo tiene componente phi, y depende de ρ. Entonces, vemos, para esta región, lo mismo. La única derivada que no se hace cero es esta, porque la componente phi es la única presente y depende de ρ. Al derivar con respecto a ρ, yo sustituyo la componente phi, ¿verdad? Esta ρ que está multiplicando cancela esta ρ y me queda 0, ¿verdad? Porque lo que queda aquí es una constante. Al derivarse, eso es 0. Entonces, J es 0 en esta región. O sea que lo que tenemos, vamos a ver, de acuerdo, fíjense bien, aquí podemos sacar una deducción, ¿verdad? De acuerdo a los resultados, tenemos que J en la parte interna es 0, en la parte externa es 0 y solo en la parte de en medio J es diferente de 0. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es un cilindro, un cable coaxial, ¿verdad? Un cilindro hueco. Eso es lo que tenemos, un cilindro hueco de radio A y B. En la región entre B y A es donde se encuentra la corriente y apunta en Z. Como no hay corriente en la región de interior ni en la región exterior, lógicamente, ¿verdad? Si no hay corriente, J tiene que ser 0. Entonces, es fácil, ¿verdad? Darse cuenta de que el sistema que tenemos aquí es un cilindro hueco que transporta corriente en la dirección de Z. Nos hacen una pregunta aquí, ¿verdad? En el problema, nos preguntan de que, ¿cómo se podría producir una B de este tipo? Pues eso es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se puede producir con un cilindro hueco que lleva corriente en la dirección Z. Entonces, como ustedes ven, los problemas donde hay que derivar son más fáciles, ¿verdad? Este es un problema, esta es una ecuación diferencial, es mucho más fácil, ¿verdad?, que resolver una integral. Aquí hay que hacer menos trabajo, son menos laboriosos para estos problemas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que en la ley de Ampère, ¿verdad?, se va a evaluar no solo la forma integral, sino también la forma diferencial. Esta es la ley de Ampère, ¿verdad?, en forma diferencial. También todo esto se evalúa. Bueno, entonces vamos a ver otro ejercicio, siempre del libro, siempre con la ley de Ampère. Vamos a considerar la inducción B producida por una corriente I recta infinitamente larga. Tómese una trayectoria cerrada C en el plano perpendicular a la corriente y que no encierra a dicha corriente. Demostrar por integración directa que 15.5, la ecuación 15.5 es correcta en este caso. Este problema es una demostración, ¿verdad?
Es muy bueno hacerlo, ¿verdad? Porque así uno comprende mejor el fundamento, ¿verdad? De la ley de Ampère. Recuerden que la ley de Ampère, al igual que la ley de Gauss, solo es válido para superficies y trayectorias cerradas, ¿verdad? En la ley de Ampère en forma integral, siempre tenemos que tener una trayectoria cerrada. Entonces aquí quieren que demostremos usando la ecuación 15.5. La ecuación 15.5 es esta, miren, 15.5. Esta ecuación lo que me está diciendo es que si yo integro el campo magnético en una trayectoria cerrada que no encierra corriente, el resultado tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Si no hay corriente encerrada, entonces el resultado siempre va a ser cero. Digamos que aquí lo que vamos a hacer es una demostración, pero si en un problema ustedes le dan una trayectoria amperiana y dentro de esa trayectoria no hay corriente encerrada, ustedes ya inmediatamente saben de que el campo magnético ahí es cero, ¿verdad? No tienen que demostrar nada. Pero aquí sí queremos demostrar que esto, si lo integramos, nos va a dar cero. Entonces, lo que tenemos es una corriente que va en el eje Z. Es infinita. La corriente es sí. Y va en Z positivo. Entonces, de acuerdo con el ejercicio, quieren que nosotros tomemos una trayectoria amperiana, pero no nos dicen qué trayectoria, ¿verdad? Solo nos dicen que elijamos una, ¿verdad? Tome una trayectoria cerrada, C, en el plano perpendicular a la corriente y que no encierre a la corriente. De manera que si no encierra corriente, ¿verdad? Esto tiene que ser cero. Entonces, aquí hay una infinidad, ¿verdad? Hay infinidad de trayectorias que nosotros podemos elegir. Infinitas trayectorias que ustedes pueden elegir que no encierren a esta corriente. Y esto se cumple para infinitas trayectorias. De forma irregular, de cualquier forma. Ahora, pero como nosotros queremos integrar, vamos a elegir una trayectoria que nos permita integrar, ¿verdad? Que nos permita hacer la integral. O sea, cuando digo eso me refiero a que nosotros podamos utilizar ya sea coordenadas cilíndricas, esféricas o cartesianas. En este caso me conviene elegir una trayectoria en la que yo pueda utilizar coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Porque yo sé que el campo magnético de una línea va en la dirección de phi, que es una coordenada cilíndrica. Entonces me conviene utilizar una trayectoria que me quede expresada en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué tipo de trayectorias son esas? Trayectorias circulares, ¿verdad? O sea, circunferencias. Entonces voy a tratar de localizar en el plano XY una circunferencia. Pero el problema es que si yo pongo una circunferencia, ¿verdad? En el plano XY, aquí fuera, a la hora de integrar, eso me va a costar mucho. Entonces, vamos a ver si me estoy dando a entender. La trayectoria que nos conviene utilizar es una trayectoria como la siguiente, miren. Esta es una trayectoria cerrada. Son dos semicircunferencias y dos segmentos rectos. Esto es como un anillo, ¿verdad? Así, dos trayectorias curvas y dos rectas. Algo así. Ustedes dirán, ¿en qué me baso yo para elegir esto? Bueno, en lo que les decía, ¿verdad? El campo magnético de la línea tiene componente phi. De manera que yo tengo que elegir trayectorias en las cuales phi, el campo phi sea constante en estas trayectorias. Y esta trayectoria es concéntrica con el alambre, o sea, tienen el mismo centro con el alambre Z, ¿verdad? Los segmentos rectos aquí, estos no van a influir en nada en la integración porque van a ser perpendiculares al campo magnético. Recuerden que el DDS es el elemento de línea que va recorriendo toda la trayectoria, ¿verdad?
Ustedes pudieron haber elegido esta misma trayectoria, ¿verdad? Yo la elegí en el primer octante. Ustedes la pudieron haber elegido abarcando 2 octantes, ¿verdad? O sea, de 0 a pi, de 0 a 3 pi medios. Lo que sí no hubiésemos podido es de 0 a 2 pi. O sea, si yo cierro esta circunferencia, si la cierro hasta acá, ahí estaríamos encerrando la corriente. Y ya no podríamos demostrar esto, porque al tener corriente encerrada, esto ya no es cero. Entonces, por eso yo elegí integrar hasta pi medios, aunque eso no es obligatorio, ¿verdad? Yo pude haber elegido integrar hasta pi cuartos, por ejemplo, hasta pi cuartos, hasta pi medios, hasta de 0 a pi, de 0 a 3 pi medios. Lo importante es que la corriente no quede encerrada. Entonces, el campo B de una línea ya lo conocemos. Sabemos de que para una línea infinita, el campo tiene esta forma, apunta en phi. Y con la misma ley de Ampere en forma integral, sabemos de que el campo es este, de una línea. Tiene dependencia radial, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a sustituir aquí en la integral y voy a localizar, ¿verdad? Aquí en la figura los DDS. Los DDS, como aquí tengo en la figura 4 segmentos, ¿verdad? Comenzando en A, el segmento AB, el segmento BC, CD y DA. Son 4 segmentos. Entonces tienen que ser 4 integrales, ¿verdad? Lo que no va a cambiar en ninguna integral es el campo, ¿verdad? El campo, bueno, la misma forma, solo lo que va a ir cambiando sería la distancia, ¿verdad? Pero va a tener la misma forma. El DDS sí, lógicamente va a cambiar. Fíjense bien, en la región de AB, el DDS, ¿en qué dirección iría? En coordenadas cilíndricas iría en la dirección de menos ρ, ¿verdad? De B a C iría en la dirección de menos phi. De C a D en la dirección de ρ positivo. Y de D a A en la dirección de phi positivo. Ahora, ¿por qué elegí yo integrar en el sentido antihorario esto? Eso es una cuestión de gusto, ¿verdad? Yo pude haber elegido el sentido contrario, el sentido horario, eso no tiene nada que ver. Entonces, para las 4 trayectorias que tenemos en la figura, fíjense bien, esta figura que yo elegí como trayectoria de integración es forzosamente la trayectoria que tenemos que elegir para este caso. Lo único que pueden variar ustedes de esta figura es el ángulo phi. O sea, yo aquí estoy dibujando la figura desde 0 hasta pi medio, ¿verdad? Ustedes lo pudieron haber hecho desde 0 a pi cuartos, desde 0 a 3 pi medios, pero la forma tiene que ser esta. Porque, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la forma del campo magnético nos limita, ¿verdad? Si yo hubiese elegido aquí otra figura en vez de esta, por ejemplo, un cuadrado o una circunferencia completa, ya no hubiésemos podido integrar, ¿verdad? Integrar eso sería imposible, ¿verdad? Bueno, entonces para las 4 trayectorias que tenemos de A a B, el DDS nos queda como D de ρ en la dirección de menos ρ. De B a C, el DDS es ρ de phi en la dirección de menos phi. De C a D es D de ρ en la dirección de ρ positivo. Y de D a A, el DDS queda ρ de phi en phi positivo. Entonces, ahora sustituimos esto en las integrales. Sustituyo esto acá. El campo, ya saben, ¿verdad? Que va en la dirección de phi. Entonces sustituyo los DDS. El DDS de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. En el caso de AB y de CAD, esto es 0, ¿verdad? Inmediatamente lo notamos que es 0 porque el producto punto phi con ρ, eso es 0. Solo me quedan estas 2 integrales que son para las partes curvas. Phi punto phi, acá phi punto phi. Entonces, este me queda negativo, ¿verdad? Este positivo. Y pareciera que esto fuera 0, pero no es 0.
No es 0 porque, vamos a ver, por una razón, porque el ρ cambia. Fíjense bien, ρ, que es el radio, ρ cambia. En la trayectoria de B a C, ρ vale A. Y en la trayectoria de D a A, ρ vale B. Entonces, por esa razón, estas integrales no se cancelan. Este ρ aquí es A y este ρ aquí vale B. Entonces, el campo lo puedo sacar porque es constante, ¿de acuerdo? En las dos integrales, integro de 0 a pi medios. Y la integral de esto es fácil, es pi medios. Acá también es pi medios y me queda esto. Ahora bien, recuerden que queremos demostrar que esto es 0. Esto tiene que sumar 0. ¿Qué pasa aquí? El campo B, ya sabemos de que la magnitud de B es esto. Sabemos de que la magnitud de B es esto. Mu sub 0 por I entre 2pi por ρ. ¿Qué sucede? Cuando yo reemplace este campo aquí en estos dos términos, aquí B tiene que ser evaluado en la trayectoria BC y acá B tiene que ser evaluado en la trayectoria de A. Entonces este ρ también cambia, ¿verdad? Aquí este ρ valdría A y acá ρ valdría B. Entonces al sustituirlo me queda así, miren. Aquí ρ vale A, acá ρ vale B, de manera que se cancela B con B y A con A. Se cancelan y me queda esto. Y esto sí suma 0. De manera que hemos demostrado, ¿verdad?, de que la ley de Ampère, cuando no encerramos corriente, eso siempre tiene que dar 0. Tiene que quedar igual a 0. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas. Este es un problema demostrativo. Aquí lo que cuesta siempre es elegir las trayectorias, ¿verdad? Eso es elegir trayectoria, es lo que más cuesta. Si ustedes lo saben hacer, eso no les va a generar ningún problema, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, no sé si puede Ajá. repetir un poco la última parte que no entendí. Ah, esta parte. Sí, la última, exacto. Ajá, bueno, entonces, aquí cuando uno llega a este punto, el campo es uniforme en esas curvas, ¿verdad? Lo sacamos de la integral. También A y B, ¿verdad? A y B, que son los radios de esas semicircunferencias. Entonces, B siempre tiene esta magnitud. Lo que pasa es que B va disminuyendo con la distancia ρ. Ahora, en la trayectoria de B a C, el valor de ρ es A. O sea que tengo que reemplazar A aquí en el campo. En vez de ρ, tengo que reemplazar A porque en esa trayectoria ρ vale A. En la trayectoria de D a A, ρ vale B. ρ vale B. Entonces en el campo también tengo que reemplazar ρ igual a B. Al sustituir los valores de ρ como igual a igual a B, se cancela este B con este B, se cancela A con A. Este pi también se cancela y me queda solo esto. Mu sub 0 por I entre 4 más mu sub 0 por I entre 4 y esto suma 0. Entonces así queda demostrado que la integración, ¿verdad?, del campo magnético en una trayectoria cerrada que no encierra corriente es 0. Este resultado siempre es correcto. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si les quedó claro o no. La elección de la trayectoria aquí, como les decía, esta trayectoria es la más adecuada. O sea, yo diría que sería la única que nos permite hacer este cálculo. Lo único que pueden variar, como les digo, es el tamaño de esto, ¿verdad? Cambiando el phi. Como ven, yo aquí integré de 0 a pi medio, ¿verdad? En phi. Ustedes lo pudieron haber hecho desde 0 hasta 3 pi medios, hasta pi cuartos, hasta pi. Y eso no importa, siempre les va a dar 0. Lo que tienen que tener cuidado es que en la trayectoria no sea cerrada, porque si ustedes cierran la trayectoria, estarían encerrando corriente y ya no les daría 0. Bueno, jóvenes, hoy no sé si tienen alguna otra pregunta, pero hoy tenía pensado quedarme por aquí porque tengo un compromiso. Mañana les voy a dar clases, les voy a dar otro repaso también. Solo les quería mencionar algo que creo que ayer no lo mencioné con estos problemas. Creo que en este ejercicio hay un error. Aquí solo este signo es más, miren.
Porque aquí cuando yo factoricé esto, factorizo el signo menos, ¿verdad? Entonces aquí me queda positivo esto, ¿eh? Ese es un errorcito ahí para que lo corrijan, ¿verdad? Aquí esto es positivo nada más porque estamos factorizando, ¿verdad? Los tres resultados fueron negativos. Entonces se factoriza eso y lo que está aquí adentro es una suma. Ese es el resultado nada más, ¿verdad? Que les quería mencionar. Bueno, entonces ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden hacer, en cada problema pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Para hacer como más, para sacarle más provecho a los ejercicios. Ustedes, por ejemplo, aquí pueden colocar una carga puntual en este punto P, donde calculamos el campo, y encontrar la fuerza sobre una carga, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo una carga aquí? ¿Qué pasa si yo pongo una carga aquí? ¿Qué le pasaría a la carga? El campo va en menos X, ¿verdad? ¿Qué pasa si ponemos una carga puntual aquí? Se movería menos X, señor. Bueno, ahí es como la pregunta queda como ambigua, ¿verdad? O sea, es como una trampa. Porque si yo les digo a ustedes, si yo pongo una carga aquí, no les estoy diciendo que la carga tiene velocidad, ¿verdad? Si yo solo pongo la carga no le pasa nada. No siente nada, no siente ninguna fuerza. Ahora, si la carga se está moviendo, si la carga está aquí y en ese momento la carga tiene una velocidad, sí sentiría una fuerza, porque recuerden, ¿verdad? Recuerden bien ¿cómo se llama? La fuerza de Lorentz, que es velocidad cruz B, cruz el campo magnético. Si la carga tiene velocidad cero, no hay fuerza magnética. Entonces, si una carga en este punto tiene una velocidad, va a sentir fuerza. Ahora, depende de la dirección de la velocidad. ¿Qué pasa si la carga tiene una velocidad en menos X? ¿Qué pasaría si la carga tiene una velocidad en menos X? O en más X. ¿Sentiría fuerza o no? ¿Qué pasa con el producto cruz de la velocidad cruz el campo magnético? Sería cero. Sería cero, ¿verdad? Porque el producto cruz de la velocidad con el campo, por definición de producto cruz, si la velocidad es paralela al campo o antiparalela, el ángulo es 0 o pi. Y el seno de 0 o pi es 0, ¿verdad? Entonces, si yo pongo una carga aquí y esa carga le doy una velocidad, pero la velocidad es paralela o antiparalela al campo, la carga no va a sentir fuerza. La carga solo va a sentir fuerza si se está moviendo a un ángulo con respecto al campo. O sea que la carga, para que sienta fuerza, no tiene que ser ni paralela ni antiparalela al campo. O sea que yo les podría decir, bueno, una carga aquí lleva una velocidad en Z positivo, calcule la fuerza. Ahí sí lo puede hacer, ¿verdad? Hace el rotacional, el producto cruz, quiero decir, de la velocidad cruza el campo. Con la regla a la mano derecha, usted dobla los 4 dedos en torno al campo magnético y el pulgar en ese caso apuntaría hacia la izquierda. O sea que la fuerza que va a sentir la carga sería hacia la izquierda. Pero si la carga es positiva, porque el signo de la carga afecta también. Si la carga fuera negativa, la fuerza iría a la derecha. O sea que el producto cruz ahí nos engañaría, ¿verdad? Porque el producto cruz me va a decir una dirección, pero como el signo de la carga invierte la dirección. Entonces hay que fijarse bien en eso, ¿verdad? Que el signo de la carga en la fuerza también importa, ¿verdad? No solo la dirección de la velocidad. Bueno, no sé si con esto que hemos visto tienen preguntas. Bien, no sé si hay dudas. Miren, vamos a ver. De la guía les quería, no sé si ya empezaron a hacer los problemas. Con esta guía, algunos problemas, ¿verdad? Los hicimos en clase, como este.
Hay problemas fáciles aquí, problemas difíciles, ¿verdad? Problemas fáciles y difíciles. Digamos que estos problemas, así como estos, ya dan su trabajo, ¿verdad? Así como estos también, problemas que requiere trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé cómo irán con la IA. En muchos problemas de estos, ustedes tienen que usar superposición. En muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en este problema del solenoide, aquí tenemos dos solenoides, ¿verdad? Aquí ustedes tienen que hacer uso de superposición. Problemas como este, miren, también superposición, ¿no? Estos dos planos, ¿no? Que se mueven con una velocidad v. También ya saben cuál es la inducción de un plano, entonces lo que tienen que hacer es superposición. Bien, entonces, miren, ajá, digan. 5:40. No sé si tienen preguntas. Mañana vamos a tener clase, ¿verdad? Mañana voy a tratar de hacer un repaso un poco más general, tocando también el tema de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Entonces, bueno, no sé si está bien lo que hemos hecho hasta el momento. No sé si tienen muchas dudas.